Cada segundo que pasa, el universo se expande a una velocidad imposible de imaginar. Mientras tú escuchas estas palabras, galaxias enteras se están alejando de nosotros a millones de kilómetros por hora. Estrellas están naciendo en enormes nubes de gas. Otras están muriendo en explosiones tan poderosas que su brillo supera al de miles de millones de soles juntos. Y sin embargo, existe una pregunta que sigue desconcertando incluso a los mejores físicos del planeta. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué había antes? Durante siglos, la humanidad creyó que el universo era eterno e inmóvil. Parecía lógico pensar que las estrellas siempre habían estado ahí, ocupando el mismo cielo que observaban nuestros antepasados. Pero a principios del siglo XX todo cambió. Una serie de descubrimientos revolucionarios demostraron que el cosmos no era estático, estaba creciendo, evolucionando y expandiéndose sin detenerse jamás. Aquella revelación transformó por completo nuestra comprensión de la realidad, porque si el universo se expande hoy, significa que en el pasado debió ser mucho más pequeño. Siguiendo esa idea hacia atrás en el tiempo, toda la materia, toda la energía, todas las galaxias e incluso el propio espacio terminan concentrándose en un estado increíblemente denso y caliente. Así nació una de las teorías más importantes de la historia de la ciencia, el Big Bang. Pero aquí aparece un enorme malentendido. Muchas personas imaginan el Big Bang como una gigantesca explosión ocurrida en un lugar vacío del espacio. Sin embargo, eso no fue exactamente lo que sucedió. Según la física moderna, no explotó algo dentro del universo. Fue el propio espacio el que comenzó a expandirse. Este detalle cambia absolutamente todo, porque si el espacio nació con el Big Bang, entonces la pregunta sobre qué había antes deja de ser tan sencilla como parece. Quizá el tiempo mismo comenzó en ese instante, y hablar de un antes no tenga el mismo significado que tiene en nuestra vida cotidiana. Imagina intentar encontrar el punto que está más al norte que el polo norte. Por mucho que avances, nunca podrás encontrarlo, simplemente porque el concepto deja de tener sentido. Algunos físicos creen que ocurre algo parecido con el origen del tiempo. El Big Bang podría representar el primer instante en el que el tiempo empezó a existir. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo. Existen teorías que proponen un universo cíclico, donde cada expansión es seguida por un colapso y después por un nuevo nacimiento. Otras hipótesis hablan de un multiverso formado por infinitos universos que aparecen constantemente como burbujas dentro de una realidad mucho mayor. Lo más sorprendente es que ninguna de estas ideas pertenece a la ciencia ficción. Son hipótesis desarrolladas por algunos de los físicos más prestigiosos del mundo, utilizando matemáticas extremadamente complejas y observaciones astronómicas realizadas con los telescopios más avanzados jamás construidos. Mientras tanto, el universo continúa enviándonos señales desde un pasado remoto. Cada noche, cuando observamos el cielo, en realidad estamos mirando atrás en el tiempo. La luz de algunas estrellas comenzó su viaje mucho antes de que existieran las civilizaciones humanas, y la luz de las galaxias más lejanas inició su recorrido cuando la Tierra todavía ni siquiera había terminado de formarse. Durante décadas, los astrónomos intentaron encontrar pruebas capaces de confirmar cómo era el universo en sus primeros instantes. Parecía una misión imposible. Nadie puede viajar miles de millones de años al pasado. Sin embargo, el propio cosmos había dejado una huella que permanecía escondida en todas las direcciones del espacio. En 1965, dos ingenieros llamados Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban con una enorme antena de radio cuando detectaron un extraño ruido que aparecía sin importar hacia dónde apuntaran el instrumento. Al principio pensaron que se trataba de un fallo técnico. Incluso limpiaron la antena una y otra vez, buscando la causa del problema, pero el ruido seguía allí. Con el paso de los meses comprendieron que no era un error.
estaban escuchando un débil eco procedente del nacimiento del universo. Aquella señal recibiría el nombre de radiación cósmica de fondo y se convertiría en una de las pruebas más importantes a favor del Big Bang. Lo increíble es que esa radiación sigue atravesando tu cuerpo en este mismo instante. Cada segundo millones de fotones emitidos hace casi 13.800 millones de años pasan a través de la Tierra sin que podamos percibirlos. Son auténticos mensajeros del pasado que han viajado durante casi toda la historia del universo para llegar hasta nosotros. Pero cuanto más aprendemos sobre el origen del cosmos, más preguntas aparecen. Si el universo comenzó siendo tan pequeño, ¿qué provocó su crecimiento? ¿Por qué todas las galaxias parecen alejarse unas de otras? ¿Qué fuerza pudo expandir el espacio con una velocidad tan extraordinaria? Para responder a esas preguntas, surgió una teoría fascinante llamada inflación cósmica. Según esta idea, durante una fracción increíblemente pequeña de segundo después del Big Bang, el universo aumentó su tamaño de forma descomunal, mucho más rápido que la velocidad a la que hoy se separan las galaxias. Puede parecer imposible, pero la relatividad de Einstein permite que sea el propio espacio quien se expanda de esa manera. No significa que los objetos viajen más rápido que la luz. Significa que el tejido del universo puede estirarse, transportando consigo galaxias enteras. Gracias a esa expansión inicial, pequeñas fluctuaciones cuánticas se transformaron con el paso de miles de millones de años en cúmulos de galaxias, estrellas, planetas y finalmente en lugares como la Tierra, donde una especie inteligente empezó a preguntarse de dónde venía todo. Quizá lo más extraordinario sea que cada átomo de tu cuerpo nació en el interior de una estrella. El hidrógeno apareció poco después del Big Bang, pero el carbono, el oxígeno, el hierro y muchos otros elementos necesarios para la vida fueron creados en el corazón de estrellas gigantes que explotaron hace miles de millones de años. Eso significa que no solo vivimos dentro del universo, también somos parte de su historia. Los átomos que hoy forman tus manos, tus ojos y tu corazón recorrieron el espacio mucho antes de que existiera nuestro planeta, y cada uno de ellos guarda la memoria de antiguas estrellas desaparecidas hace muchísimo tiempo. A medida que los telescopios fueron observando regiones cada vez más lejanas del universo, los científicos descubrieron algo todavía más desconcertante. Las galaxias no solo se alejaban unas de otras, sino que además esa separación estaba aumentando con el paso del tiempo. Era como si una fuerza invisible empujara constantemente al universo para expandirse cada vez más deprisa. Aquello cambió por completo la cosmología moderna. Durante mucho tiempo se pensó que la gravedad acabaría frenando la expansión y quizá provocaría un gran colapso final. Sin embargo, las observaciones demostraron exactamente lo contrario. El universo parecía acelerar su crecimiento por una razón completamente desconocida. Para explicar este fenómeno, nació uno de los mayores misterios de la física actual, la energía oscura, un nombre que puede sonar inquietante, pero que en realidad solo significa que todavía no sabemos qué es. Nadie ha podido verla directamente, nadie ha logrado capturarla en un laboratorio, y aún así, todos sus efectos parecen estar presentes en la inmensidad del cosmos. Las estimaciones actuales indican que toda la materia formada por estrellas, planetas, galaxias e incluso por nuestros propios cuerpos representa únicamente una pequeña fracción del universo. El resto estaría compuesto por materia oscura y energía oscura, dos componentes invisibles cuya verdadera naturaleza continúa siendo un enorme enigma científico. Esto significa algo difícil de imaginar. Todo lo que conocemos, cada océano, cada montaña, cada árbol, cada persona y cada estrella visible forman solo una pequeña parte de la realidad. La mayor parte del universo permanece oculta para nosotros. La materia oscura tampoco emite luz, no refleja radiación y no puede observarse con telescopios convencionales. Sin embargo, su gravedad mantiene unidas galaxias enteras.
Sin ella, muchas estructuras cósmicas simplemente no existirían tal y como las vemos hoy. Cuando los astrónomos calcularon la velocidad con la que giraban las galaxias, descubrieron un problema enorme. Según la cantidad de materia visible, muchas de ellas deberían haberse desintegrado hace miles de millones de años, pero seguían intactas. La única explicación posible era la existencia de una enorme cantidad de materia invisible, ejerciendo gravedad. Hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué forma tiene esa materia. Algunos investigadores creen que está formada por partículas completamente nuevas. Otros piensan que quizá nuestra comprensión de la gravedad todavía está incompleta. Cualquiera de las dos posibilidades cambiaría profundamente todo lo que creemos saber sobre el universo. Mientras tanto, nuevos observatorios espaciales continúan explorando regiones cada vez más lejanas del cosmos. Cada imagen revela galaxias antiguas, cúmulos gigantescos y fenómenos que hace apenas unas décadas parecían imposibles de observar. Cada descubrimiento responde una pregunta, pero al mismo tiempo crea muchas más. Quizá esa sea la característica más fascinante de la ciencia. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más conscientes somos de todo lo que todavía ignoramos. Cada respuesta abre la puerta a un misterio aún mayor. Y precisamente esa búsqueda constante del conocimiento es lo que ha impulsado a la humanidad desde que nuestros antepasados levantaron la vista hacia el cielo por primera vez. Pero existe una pregunta todavía más inquietante. Si apenas conocemos una pequeña parte del universo, ¿qué otras estructuras podrían existir más allá de lo que somos capaces de observar? Esta cuestión ha llevado a los científicos a desarrollar algunos de los proyectos más ambiciosos de la historia: telescopios gigantes instalados en montañas remotas, observatorios espaciales que orbitan alrededor de la Tierra y detectores capaces de captar señales procedentes de los rincones más lejanos del cosmos. Uno de esos instrumentos ha cambiado nuestra visión del universo en muy poco tiempo: el telescopio espacial James Webb. Gracias a su enorme espejo y a sus avanzados sensores infrarrojos, ha conseguido observar galaxias tan antiguas que su luz comenzó el viaje apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Cada una de esas imágenes representa una auténtica máquina del tiempo. Cuando contemplamos una galaxia situada a 13.000 millones de años luz, no la vemos como es hoy, la observamos tal y como era hace 13.000 millones de años. Mientras la luz recorría el universo, esa galaxia siguió evolucionando y quizá incluso ya no exista de la forma en que la estamos viendo. Este hecho cambia completamente nuestra manera de entender el cielo nocturno. Mirar el universo significa mirar el pasado. Cuanto más lejos observamos, más atrás viajamos en el tiempo. Por eso los astrónomos buscan las galaxias más lejanas posibles, porque cada una de ellas contiene información sobre los primeros capítulos de la historia cósmica. Sin embargo, incluso el James Webb tiene un límite. Existe un punto más allá del cual ningún telescopio podrá observar jamás. Ese límite recibe el nombre de horizonte del universo observable. No significa que allí termine el universo, significa simplemente que la luz procedente de regiones más lejanas todavía no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Esto abre una posibilidad asombrosa. El universo podría ser muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Incluso podría ser infinito. Si eso fuera cierto, existirían regiones del cosmos que jamás podremos ver, sin importar cuánto avance la tecnología, porque la expansión del espacio impide que su luz llegue hasta la Tierra. Algunos físicos van todavía más lejos y plantean la posibilidad de que nuestro universo sea solo una pequeña parte de una realidad mucho mayor, el llamado multiverso. Según estas hipótesis, podrían existir innumerables universos con leyes físicas diferentes. Algunos quizá nunca formaron estrellas, otros podrían contener dimensiones adicionales y otros tal vez serían completamente incompatibles con la vida. Por ahora, ninguna de estas ideas ha sido demostrada de forma definitiva,
pero representan uno de los campos más apasionantes de la investigación científica, porque obligan a replantearnos preguntas fundamentales sobre el origen, la naturaleza y el destino de todo lo que existe. Quizá la mayor lección que nos ofrece el universo no sea una respuesta concreta, sino una actitud, la curiosidad, desde las primeras civilizaciones hasta los modernos observatorios espaciales. Cada generación ha intentado comprender un poco mejor el cosmos y gracias a esa búsqueda constante, hoy sabemos más que nunca, aunque todavía estemos muy lejos de conocer toda la verdad. Cada estrella que contemplas en una noche despejada, cada galaxia captada por un telescopio y cada descubrimiento realizado por la ciencia nos recuerda que formamos parte de una historia inmensamente mayor que nosotros mismos, una historia que comenzó hace miles de millones de años y que continúa escribiéndose en este mismo instante, mientras el universo sigue expandiéndose hacia lo desconocido. Y cuando creemos que hemos llegado al final de esta historia, el universo vuelve a sorprendernos, porque la pregunta más importante quizá no sea cómo comenzó todo, sino cómo terminará. Los científicos han dedicado décadas a estudiar el destino del cosmos, y aunque todavía no existe una respuesta definitiva, hoy conocemos varios escenarios que podrían definir el futuro de toda la existencia. Uno de ellos es conocido como la muerte térmica del universo. Según esta hipótesis, la expansión continuará durante billones y billones de años. Las galaxias seguirán alejándose unas de otras hasta quedar completamente aisladas. Las estrellas agotarán su combustible, dejarán de brillar y el universo se convertirá poco a poco en un lugar frío, oscuro y silencioso. Otro escenario propone el llamado Big Rip. Si la energía oscura continúa aumentando su efecto, llegará un momento en que la expansión será tan intensa que comenzará a separar las galaxias, después los sistemas solares, más tarde los planetas y finalmente incluso los átomos que forman toda la materia. El propio tejido del espacio terminaría desgarrándose. También existe la posibilidad de que la naturaleza nos reserve una sorpresa completamente diferente, una nueva teoría, una nueva partícula o una nueva ley física podría cambiar todo lo que creemos saber. La historia de la ciencia demuestra que cada generación descubre algo que parecía imposible para la anterior. Eso es precisamente lo que hace tan fascinante a la física. No ofrece respuestas eternas, ofrece preguntas cada vez más profundas. Cada misión espacial, cada telescopio y cada experimento amplía un poco más la frontera del conocimiento humano, acercándonos lentamente a comprender el mayor misterio de todos. Quizá nunca podamos observar el universo completo. Quizá jamás sepamos con absoluta certeza qué ocurrió antes del Big Bang, o si existen otros universos más allá del nuestro. Pero eso no disminuye la importancia de seguir investigando. Al contrario, convierte cada descubrimiento en un paso extraordinario dentro de una aventura que aún está comenzando. La próxima vez que mires el cielo durante una noche despejada, recuerda que cada punto de luz representa una historia de millones o incluso miles de millones de años. Recuerda que la luz que llega hasta tus ojos emprendió su viaje mucho antes de que existieran las primeras civilizaciones humanas y que de alguna manera tú también formas parte de esa inmensa historia cósmica. Los mismos átomos que nacieron en antiguas estrellas hoy forman tu cuerpo, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre y el oxígeno que respiras fueron creados en el corazón de soles que desaparecieron mucho antes de que existiera la Tierra. Somos literalmente polvo de estrellas, contemplando el universo del que nació. Y quizá esa sea la idea más extraordinaria de todas. El universo no solo es el lugar donde vivimos, el universo es nuestro origen, nuestra historia y nuestro futuro. Cuanto más aprendemos sobre él, más comprendemos quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar dentro de una realidad infinitamente más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Si este viaje por el cosmos despertó tu curiosidad, acompáñanos en los próximos vídeos del Cosmos de Roger,
donde seguiremos explorando los mayores misterios del universo, los agujeros negros, la relatividad, la física cuántica, el tiempo, las galaxias y todo aquello que aún desafía nuestra comprensión. Porque el universo sigue escribiendo su historia y nosotros apenas hemos empezado a leer la primera página.